Muy buenas traders, bienvenidos a un lunes más, bienvenidos al euro contra el dólar en una semana apasionante, en una semana que viene cargada de noticias no solamente en el calendario económico, seguramente muchos de vosotros ya lo hayáis visto y es enorme, sino también porque hemos tenido un fin de semana muy movido en el tema geopolítico y por supuesto no podemos olvidar que estamos a tan solo una semana de saber quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Si queréis saber cuáles son los posibles resultados, si queréis saber cómo se va a mover el eurodólar, si queréis estas noticias, conocerlas en profundidad y por supuesto saber qué dicen los principales analistas y por supuesto cuáles son los posibles resultados para generar ganancias en el euro contra el dólar, este es vuestro vídeo. Como siempre, ya sabéis que podéis dejar un like, por supuesto, compartir el vídeo y en la descripción del vídeo tenéis también todas mis redes, así que no dudéis en pasaros por ahí. Como siempre, ya sabéis, euro dólar lunes, mañana martes tocará el oro, pero como siempre tenemos todo el mejor contenido en este canal, que es invertir en valor. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, como os he dicho, fin de semana cargadito de noticias fundamentales en el aspecto geopolítico. Bien, como muchos habréis podido seguramente ver en vuestras redes, a través de televisiones, en el telediario, a través de prensa, este fin de semana Israel ha decidido atacar a Irán. Bien, esto se ha magnificado, por supuesto, he visto mensajes muy alarmistas, pero tenemos que tener en cuenta que incluso, hasta dicho por el propio Israel, ha sido un ataque de baja intensidad. Por lo tanto, lo que se espera por parte de, en este caso, Irán, es que vaya a existir un ataque pues muy liviano y que no vaya a aumentar excesivamente la tensión geopolítica. Sin embargo, también otro de los datos que sí que ha dado pues bastante de qué hablar y por supuesto hoy ha venido a ser confirmado por Corea del Sur a la OTAN es que hay un despliegue de tropas, en este caso en la zona de Kursk, de tropas de Corea del Norte para apoyar en el frente ruso en Ucrania. Por lo tanto, como os podréis imaginar, eso es sumarle más fuego y por lo tanto, en este caso, pues darle un pelín, solamente un pelín de impulso al dólar como reserva o más bien como divisa de reserva. Esto, pues, ¿cómo podemos entenderlo? Pues podemos entenderlo como que en el día de hoy el dólar suba, sí, está subiendo, pero sube muchísimo más el euro. Simplemente, si estuviéramos una semana donde el euro estuviera estable y el dólar estuviera estable, hoy no tendríamos ningún tipo de movimiento. Así que, como os podréis imaginar, esto no acaba nada más de que empezar. Y bien, seguramente, pues también os estaréis preguntando, bueno, Iván, ¿y cómo afectan las elecciones americanas, o al menos esta semana antes de las elecciones, cómo afectan a que, pues bueno, se mueva el euro dólar? Porque es lo normal. Bien, lo normal es que vayáis a tener volatilidad. Sí, vamos a tener volatilidad, no solamente por las noticias, sino por lo que vayamos viendo que hacen los candidatos, tanto Donald Trump como Kamala Harris. Os podréis imaginar que van a intensificar sus actos en la campaña, pero lo que queda claro es que independientemente de cuál sea el presidente de Estados Unidos, van a fortalecer el dólar por sus distintas posiciones de proteccionismo. Al final, Kamala Harris, por mucho que veáis un discurso, pues digamos, muy intervencionista, no deja de tener prácticamente las mismas políticas que Donald Trump, por un simple motivo, porque el gasto público, ninguno de los dos candidatos está dispuesto a reducirlo. Y cuando este se encuentra disparado, no quedan más opciones. O que reducirlo, cosa que ninguno de los dos ha dicho que va a hacer, o subidas de impuestos, o en este caso, pues lo que opta más Donald Trump, que es un proteccionismo aranceles, es decir, recaudar por otra línea y por lo tanto, pues en teoría proteger los intereses de Estados Unidos, cuando el problema es otro. Pero vamos, en cualquiera de los casos, los dos abogan por bajadas de tipos de interés. Es posible que Donald Trump apoye, ¿no? En este caso, por una bajada más rápida de los tipos de interés, pero ya os digo yo que en cualquiera de los dos casos, la política de Estados Unidos va a seguir siendo la misma. Pensad que a medida que se vaya clarificando esto y una vez tengamos el presidente de los Estados Unidos, cosa que hablaremos la semana que viene, muy probablemente el dólar suba simplemente porque el efecto de la volatilidad, de la incertidumbre, desaparezca. Así que en esta semana, por este lado, no esperéis que el dólar vaya a estar fácil. Por lo tanto, yo os digo que antes de que se clarifiquen las elecciones,
aunque tengamos el contexto global de que pueda fortalecerse el dólar, yo creo que el dólar ya se ha fortalecido suficiente y en este caso, pues lo que vamos a tener es probablemente un dólar que se debilite un poco a la espera de ver cuáles pueden ser los resultados electorales. Es decir, el largo plazo ya lo hemos tenido y ahora en el corto plazo posiblemente venga un mantenimiento por ese efecto de la volatilidad. Y claro, con todo esto de contexto, pues como os digo yo, siempre tengo por aquí los apuntes de qué es lo que nos toca esperar. En el día de hoy no hemos tenido noticias, simplemente hemos tenido un rebote, estamos en una zona de resistencias importantes, además de que el euro, como os venía comentando desde hace tiempo, ya había tocado fondo, no podía caer más y por lo tanto lo que tenemos en pantalla es un movimiento pues agresivo de vuelta como hemos tenido en los últimos días. Por lo tanto, se va cumpliendo el análisis que hemos tenido en las últimas semanas, si bien es cierto, ha bajado un poco más de lo esperado, pero el dólar, en este caso, con su ligera debilidad en el aspecto fundamental, global, y por un lado el fortalecimiento del euro, pues ahí podemos tener ese movimiento. Claro, ya nos vamos al martes como noticias y tenemos confianza al consumidor de Estados Unidos, mejora ligeramente, las ofertas de empleo se mantienen perfectamente estables, por lo tanto el empleo sigue sin sufrir. Y en una semana donde vamos a hablar de empleos no agrícolas, donde vamos a hablar de las nóminas no agrícolas, este dato cobra especial relevancia. En este caso también nos vamos al miércoles que tenemos desempleo en Alemania, que crece muy poquito, PIB de Alemania trimestral del tercer trimestre entra en negativo, ya nos lo venía diciendo la Comisión Europea, nos lo venía diciendo el FMI, Alemania este año iba a crecer un 0%. Sí, sí, la locomotora de Europa ni avanza ni retrocede, lo cual significa pues que andan en recesión. Por otro lado, tenemos el empleo no agrícola en Estados Unidos, que se reduce pero sigue estando en términos positivos, y el PIB trimestral de Estados Unidos, para que veáis la diferencia entre la locomotora europea y Estados Unidos. El crecimiento trimestral se pronostica del 3%, lo cual es una auténtica barbaridad respecto a lo que podemos encontrar en el conjunto de la Unión o en este caso respecto a Francia o en este caso a Alemania, ¿no? Por otro lado, tenemos el IPC de Alemania mensual, que encima, a pesar de no crecer, sube un 0,2%. Esto, como podéis entenderlo, pues esto significa pues que el euro probablemente se quede pausado ligeramente o vamos, en este caso pueden los inversores entenderlo como que la bajada de tipos de interés de cara a final de año puede que tarde un poco más en darse e incluso pase al año que viene la segunda bajada. Esto, sin duda alguna, fortalece al euro, no desde el punto de vista de la noticia macro, sino de la estabilidad en los tipos de interés. Por otro lado, pues, ¿qué es lo que tenemos también el jueves? PMI manufacturero de China, simplemente lo saco a colación porque pasaría a terreno positivo, pasaría a estar en 49,8 a 50, lo cual significa que la industria china remonta. ¿Esto qué significa? Esto significa debilidad para el dólar, aunque no os lo creáis, pero bueno, puede darle una ligera debilidad. Por otro lado, tenemos el precio del consumo subyacente, que en este caso en Estados Unidos sube un 0,3, lo cual significa que adelantadamente nos está diciendo que la inflación puede subir y luego nuevas peticiones de subsidio por desempleo por debajo de los 250.000, así que todo correcto. Y con esto ya nos iríamos al viernes. ¿Y qué tenemos el viernes? Ingresos medios por hora en Estados Unidos, que siguen estando en positivos, nóminas no agrícolas, que descienden a la mitad respecto a lo que teníamos en el mes anterior, en el mes de septiembre, 254.000 frente a 111.000. Aún así, seguimos estando en terreno positivo, aunque, como seguramente si veis en el listado histórico, estamos en unos datos muy, muy débiles. Por otro lado, la tasa de desempleo, 4,1, como os he dicho, es normal. ¿Por qué? Pues porque en este caso, si las ofertas de empleo siguen siendo las mismas y las nuevas peticiones de subsidios de empleo siguen estando estables, pues lo normal es que el desempleo se mantenga estable. Por otro lado, PMI manufacturero sube una décima de 47,8 a 47,9. Como os he dicho, al final lo que está tirando en Estados Unidos es el sector servicios, prácticamente a nivel mundial es lo que está ocurriendo. Y por otro lado, el PMI manufacturero del ISM pasa lo mismo, pasa de 47,2 a 47,5. Si os dais cuenta, en términos generales, resulta creo que evidente, ¿no?, que en este caso Europa pues no está teniendo unos datos macroeconómicos especialmente buenos, pero tampoco tiene muchas noticias. Simplemente las noticias lo que nos dicen es que la inflación va a repuntar, ya nos lo dijo la semana pasada Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y por lo tanto lo lógico y lo razonable es que veamos cómo el euro se mantiene estable o sube por la política, en este caso, pues de mantener los tipos de interés y que, por supuesto, al igual que Estados Unidos ha dicho que va a haber dos bajadas este año de los tipos de interés, Europa no se ha pronunciado. Es previsible que las hubiera, pero ¿y qué pasa si la inflación, en este caso, vuelve, en este caso, al alza, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos
un repunte inflacionario. La Unión Europea, en este caso el Banco Central Europeo, decidirá seguir bajando los tipos 2 veces este año. Lo dudo. Así que en este caso, pues yo creo que el euro va a ir al alza y el dólar con su posible, pues buenos datos, ¿no? Que estamos teniendo de nóminas no agrícolas, de desempleo, en fin, de PMIs, pues lo más probable es que pueda permitirse el lujo también de seguir bajando los tipos 0,25, 0,25 sin necesidad de volverlos a bajar en medio punto. Por lo tanto, los tipos de interés, incluso en Estados Unidos, en el mejor de los casos para Europa, se podrían acercar a los tipos de interés europeos y por lo tanto el euro dólar volvería al alza. Como os he dicho y os dije la semana pasada, los análisis no han cambiado. La mayoría de casas que se dedican al mundo de, en este caso, la inversión, JP Morgan, Morgan Stanley, también tenemos Bank of America, Citi, en este caso me vino un banco chino, curiosamente, del PBOC, que cuál era la previsión para este año o finales de este año, y todos se situaban en el 1,095 y los mejores, ¿no?, de expectativas en el 1,11. Yo dudo de que lleguemos al 1,11 por ahora, pero el 1,095 sigue siendo una zona muy amigable. Por lo tanto, si esta semana volvemos a ver que en el calendario macro el euro va a estar más fuerte que el dólar en principio, pues lo que debería de seguir es el euro dólar al alza después de que hayamos tocado el punto bajo. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, que no podemos olvidarlo, fijaros lo que tenemos encima de la mesa. Ya sabéis, bandas de Bollinger, ponemos el MAC y ponemos el RSI estocástico. Fijaros lo que tenemos. Tenemos un euro dólar que, si bien es cierto, se ha movido y se ha cruzado varias veces en la zona baja, tenemos un euro dólar lanzado. La debilidad del MAC yo creo que es evidente y ya la veníamos marcando desde hace unas semanas. Y la banda de Bollinger, pues ya fijaros que empieza a mostrar signos de recuperación al alza y por supuesto fijaros que el 1,90 sigue estando en la media, es decir, que sigue habiendo incluso un espacio en el largo plazo para llegar al 1,95 y aún así de sobra. Así que yo creo que es evidente no solamente porque el apartado técnico esté disparado, sobre todo en el corto plazo a través del RSI o del MAC, sino que la estructura y el precio que tiene ahora mismo el euro dólar resulta muy atractivo para comprar. Como os dije, hay veces que una semana no cambia respecto a otro, es lo que tiene la tendencia. Yo creo que la tendencia bajista del euro dólar está acabada. Mucha gente también opina que incluso pudiera darse la paridad. No tengo la bola del futuro, pero sí creo y confío que el euro dólar esta semana va a tener un desempeño alcista en términos generales. Por supuesto, volatilidad, aprovechar los momentos en que baje, porque los va a haber, y a partir de ahí posicionaros al alza. Así que espero que os haya servido de utilidad este vídeo, que os sirva para ganar dinero esta semana y nos vemos mañana con más con el oro. Así que un saludo y hasta la próxima.